Vamos a iniciar nuestro tema de hoy con los hospitales que en ese momento están enlazados con Telesalud de Oaxaca. El tema de hoy va a ser colicistitis litiásica, a cargo de la doctora Patricia Cerón García. La doctora Patricia Cerón, ustedes ya la conocen, está adscrita a Telemedicina. Además, la doctora Cerón es médico especialista en cirugía general. Ella es egresada del IMSS con reconocimiento universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es certificada, también es catedrática de la Universidad Regional del Sureste, imparte cursos para la actualización del médico general también en la misma universidad. Y ahora pues el tema que ella nos va a exponer es de mucha importancia para todos los médicos en los hospitales que nos escuchan. Doctora Cerón, háganos el favor de continuar con su tema. Muchísimas gracias, doctor Cibaja. Vamos a hablar sobre este tema que es la colecistitis litiásica. ¿Por qué pensamos que este tema es de su interés? Porque ocupa el primer lugar de interconsultas aquí en el programa de telemedicina y en los servicios de urgencia, ¿verdad? Es la principal causa por la cual el paciente se acerca a ustedes en las comunidades igual, ¿verdad? Entonces, como primera causa de interconsultas para nosotros, aquí en este programa, es colecistitis, ¿verdad? Y sobre todo la litiásica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir de qué se trata la colecistitis? Vamos a empezar. La colecistitis es una inflamación, como ya lo sabemos, de la vesícula biliar, ¿verdad? ¿Qué inflama la vesícula biliar? Diversas razones, ¿verdad? La principal y la que hemos visto es los litos, ¿verdad? La formación de litos en su interior. En el 95% de los casos es la principal causa. En tan solo 1% hablamos de alitiásica, donde no se encuentran litos, pero hay inflamación de la mucosa o de la pared de la vesícula biliar, ¿verdad? Hablar de la vesícula no nada más es hablar de la mucosa, ¿verdad? De la inflamación. La inflamación puede abarcar sus diversas capas, ¿verdad? La vesícula es un órgano situado, ¿verdad?, por abajo del hígado, en el lecho hepático, decimos nosotros, y tiene varias capas, como lo tiene el intestino también, ¿verdad? Tiene sus capas de que de adentro hacia afuera es la mucosa, es la submucosa, la capa muscular y la serosa, ¿verdad? Entonces, esas son las capas. Todas las capas pueden estar inflamadas, ¿verdad? Otras causas que se mencionan aquí, que corresponderían al 4%, incluirían todas aquellas infecciones, sobre todo se ven en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes niños, ¿verdad?, con salmonelosis o algún otro tipo de infecciones, gastroenteritis por Escherichia coli, que también puedan afectar inflamar la vesícula. Entonces, entrarían como otras causas, ¿verdad? Otro punto importante aquí que hay que mencionar es que la historia natural de la litiasis biliar depende mucho de la presencia o de la ausencia de estos síntomas, ¿verdad? En general vamos a decir sobre la bilis, ¿verdad? La bilis es una secreción acuosa que se produce ¿en dónde? En el hígado, ¿verdad? Y está formada principalmente por sales biliares, por lecitina, por aminoácidos, por colesterol y bilirrubina. Se sintetiza todo esto en los hepatocitos. Para ser exactos, es en los canalículos biliares, ahí es donde se produce. Y su destino final va a ser, después de pasar por las vías biliares, almacenarse en la vesícula, va a pasar al intestino. La bilis transforma entonces los componentes de la dieta en sustancias hidrosolubles, facilitando su absorción, ¿verdad? Entonces, la bilis tiene es un factor fundamental en la absorción de ciertas sustancias de difícil absorción. Entonces, sobre todo lo que son los lípidos o las grasas en general, que le cuesta trabajo al organismo absorber. Entonces, la bilis es muy importante en esta emulsificación, en esta absorción de las grasas. Nosotros tenemos aquí en este diagrama la composición de la bilis.
De la bilis, vamos a hablar de una bilis hepática, que es la que se está produciendo a nivel del hígado, y una bilis vesicular, ¿verdad? La bilis hepática tiene una mayor proporción de agua, en 97% es agua, ¿verdad? Aquí vemos otro tipo de bilis, que es la vesicular, ¿verdad? Cuando pasa por la vesícula ya se absorbió agua y quedó en un 92% de agua, ¿verdad? Se concentró, decimos, un poquito más. Los ácidos biliares, que eran de un 1%, aquí decimos que hay 6 gramos de ácidos biliares, ¿verdad? La bilirrubina, el colesterol y la lecitina, que son los principales componentes de la bilis, en esas proporciones que están ahí, ¿verdad? Vemos que hay una mayor concentración de estas sales en general, ¿verdad? De lo que son los solutos, ¿verdad? Al absorberse agua se concentran estas partículas y las vemos en una mayor proporción, ¿verdad? Porque están concentradas, ¿verdad? Entonces decimos que la bilis vesicular en sí o naturalmente ya está concentrada en la vesícula biliar, ¿sí? Ya no es tan acuosa, ya no es tan líquida como la bilis hepática. Entonces, ahí tenemos ya un patrón, ¿verdad?, de concentración. Recordando que la función más importante de la vesícula es el almacenamiento, ¿verdad?, y la concentración de la bilis. Esas son las principales funciones de la vesícula. Entonces, aquí vemos perfectamente demostrado esta función vesicular. Aquí vemos también los tres principales lípidos, que son los ácidos biliares, el colesterol y la lecitina. Son los tres principales lípidos de la bilis. Estos nos ayudan, los tres son muy importantes, ¿verdad?, para que estas sustancias que se vienen con los alimentos, estas grasas, puedan ser absorbidas. Sin estos tres lípidos sería difícil su absorción, porque estos tres lípidos forman micelas. Ahorita lo vamos a ver. Si decimos que el principal componente, no el único, pero el principal componente de la bilis son los ácidos biliares, ¿verdad? Decimos que hay ácidos biliares, ¿verdad?, primarios, secundarios y terciarios. Estos ácidos biliares se forman a partir del colesterol, ¿verdad? Es decir, los ácidos biliares son metabolitos, ¿verdad?, de la hidrólisis del colesterol. Entonces tenemos que se forman, y los ácidos biliares primarios son el cólico y el queno-deoxicólico. Estos se forman a nivel del hígado. Pasan, ¿verdad?, cómo se convierten en secundarios o ácidos biliares secundarios cuando pasan al intestino, ¿verdad?, con acción de las bacterias anaerobias, principalmente en el ilion terminal. Es ahí donde sufren esta transformación. Entonces, el cólico, el ácido primario cólico se transforma en deoxicólico, y el queno-deoxicólico se va a transformar en otros dos ácidos biliares, que es el litocólico y el 7-cetolitocólico. Y finalmente se forma el ácido biliar terciario, que es el ursodeoxicólico. Estos ácidos son bien importantes, ¿verdad?, y entran dentro de una circulación que se conoce como circulación enterohepática. Se producen en el hígado, pasan a la vesícula junto con la bilis, ¿verdad?, ayudan en la absorción de las sustancias que no son hidrosolubles, que son liposolubles, ¿verdad?, y de ahí nuevamente el 98% de los ácidos biliares que llegan al intestino vuelven a ser reabsorbidos, llegan a la vena porta y vuelven al hígado. Es decir, hay una circulación bien importante ahí. Entonces, ¿pero de qué depende todo esto? ¿De qué depende la producción y el flujo de la bilis a través de este sistema biliar, ¿verdad? Depende de sustancias nerviosas y hormonales, ¿verdad?, del buen funcionamiento, vamos a decirle así, de este sistema nervioso y hormonal, ¿sí? Si esto se altera o alguna obstrucción hubiera en el flujo normal de esta bilis, ¿verdad?, se altera completamente todo este mecanismo. Aquí tenemos demostrado esquemáticamente esta circulación enterohepática de la que mencionamos y que es fundamental, ¿verdad? Si los tres principales componentes, aquí en este triángulo de Admiral Small, nosotros se esquematiza, ¿verdad?,
lo que son los tres principales lípidos de la bilis, ¿verdad? Aquí tenemos el colesterol. Esto es en porcentajes, y aquí tenemos la lecitina de este lado, y aquí hablamos también en porcentajes. En la base de este triángulo le están formando las sales biliares, ¿verdad? Las sales o ácidos biliares. Estas sales biliares, ¿verdad?, corresponderían los normales 80 miliosmoles, ¿verdad? Es lo que contiene la bilis, un 5% de colesterol y un 15 a un 20% de lecitinas. Son los tres lípidos más importantes. Si nosotros cerramos con estas cantidades, veríamos que el triángulo que se encuentra en la zona sombreada es el equilibrio que debe de existir entre los tres lípidos, ¿verdad? Un 5% de colesterol, repito, 15% de lecitina, 80 miliosmoles de ácidos biliares. Esto sería el equilibrio. ¿Qué pasaría si se incrementa el porcentaje de colesterol, que es lo más común, ¿verdad? Nos iríamos hacia el circulito blanco que se observa en la parte más clara, ¿verdad?, de la zona sombreada. Entonces, lo veríamos fuera de esa zona de solubilidad normal de la bilis. Toda la zona sombreada, decimos, es el margen que tiene de solubilidad la bilis, ¿verdad? Hasta ahí decimos es una bilis, entre comillas, ¿verdad?, normal, ¿verdad?, concentrada, porque es la función que tiene la vesícula de concentrarla, pero de características normales, ¿verdad?, libre de formación de piedras. Pero ¿qué pasa si nosotros salimos de esa zona sombreada, ¿verdad? La bilis se vuelve una bilis sobresaturada de lípidos, ¿verdad?, sobre todo de colesterol. Entonces, con esto rompemos este equilibrio que debe de existir en una bilis normal, vesicular, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que esta es el inicio de la formación, esta ruptura del equilibrio entre los lípidos de la bilis, ¿verdad?, nos da como consecuencia la formación de los litos. Y así brevemente y rápidamente, por el 1% que le corresponde a la colecistitis alitiásica, diremos en quiénes se da principalmente esta, o en quién la vamos a sospechar, ¿verdad? En pacientes en terapia intensiva, pacientes graves, ¿verdad?, o en pacientes politraumatizados con ayunos prolongados, pacientes con quemaduras severas o insuficiencia cardíaca o renal, pacientes sépticos, pacientes con nutriciones parenterales, ¿verdad?, en donde no se esté ocupando el tubo digestivo, es decir, hay un ayuno prolongado, la respiración asistida y politransfundidos también. En este tipo de pacientes podemos pensar cuando inicien con un cuadro de colecistitis que sea de tipo alitiásica, o en otro tipo de pacientes, ¿verdad?, que serían los pacientes diabéticos, inmunocomprometidos por diversas causas, y niños con infecciones, principalmente por estos gérmenes, Clostridium, Salmonellas, Escherichia coli. En este tipo de pacientes vemos colecistitis. Aquí estamos incluyendo la del 1% alitiásica y la del 4% que serían otras, como la parte que estamos viendo de abajo. Esto es un preámbulo para lo que es la colecistitis alitiásica. Vamos a meternos de lleno a la más frecuente y a la que ha sido motivo de interconsultas a a los servicios de urgencias en general. Entonces decimos de la colelitiasis, sabiendo que la bilis vesicular es mucho más concentrada que la bilis hepática y que si se rompe el equilibrio que debe de haber entre los lípidos de la bilis, ¿verdad?, vamos a tener una bilis litogénica, ¿verdad?, formadora de litos. Entonces, como generalidades, ¿qué decimos? Que es la patología más frecuente de la vesícula, ¿verdad? Es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, en una relación de 3:1. Edades entre los 25 y 50 años. En los pacientes mayores de 50 años, ya el sexo es indistinto, se presenta 1:1 después de los 50 años. Y en pacientes menores de esta edad, de 25 años, es mucho más rara la presencia de una litiasis o una colelitiasis. La incidencia en la población en general correspondería al 1 al 2%. Dentro de la patología quirúrgica, por supuesto, aumentaría este porcentaje, pero de las enfermedades en general hablando, es del 1 al 2%. El cuadro clínico puede ser variable, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante.
El método diagnóstico más útil es el ultrasonido y esto aumenta con los factores de riesgo que vamos a mencionar también. Entonces, ¿qué decimos? La colelitiasis, ¿verdad? La etiología es litos en vesícula biliar. Estos litos, en el 60-80% de los casos, son litos de colesterol, ¿verdad? El 10% son de pigmentos biliares, ¿verdad? Generalmente estos son cálculos negros y cafés. Y un 10 a un 20% son cálculos mezclados, son mixtos de colesterol que se les deposita sales de calcio. Entonces los definimos como litos mixtos. Aquí vemos los cálculos de colesterol, se ven blancos, lisos, ¿verdad? Como en la imagen que se encuentra arriba. Los negritos con bordes irregulares son de pigmentos. Se da más en pacientes que tienen enfermedades hemolíticas, en donde hay una gran cantidad de estos pigmentos en la sangre y se eliminan, ¿verdad? Entonces se llegan a precipitar en la vesícula y forman este tipo de litos. Y los de abajo son los mixtos, ¿verdad? Tenemos de colesterol y se deposita calcio en ellos también. Hablamos de factores de riesgo. Estos factores de riesgo son una historia familiar de litiasis, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a saber? A través de una historia clínica completa de cada paciente, ¿verdad? En pacientes con obesidad, en pacientes, si son mujeres, con embarazos múltiples, o pacientes que hayan perdido peso rápidamente inducidos por dietas hipocalóricas, ¿verdad? También son pacientes con riesgo. Pacientes con un daño medular, ¿verdad? Aquí decimos, y es muy importante, no funciona, ¿verdad? Adecuadamente todo el sistema biliohepático digestivo, ¿verdad? Con una alteración nerviosa u hormonal. Entonces también en pacientes vagotomizados también se presentan, son pacientes de alto riesgo para la formación de esta colelitiasis. Nosotros hablábamos de un flujo normal. Hay un flujo normal de la bilis formada en el hígado, ¿verdad? Es un flujo continuo, por así decirlo, que puede variar dependiendo de los estímulos hormonales y nerviosos. Puede variar este flujo normal. Hay un flujo, entonces, este flujo biliar que viene del hígado, pasa a vías biliares, se almacena en vesícula, regresa a vías biliares y pasa al intestino. Este flujo biliar tiene una presión aproximadamente, la bilis dentro del sistema biliar, que varía entre los 25 y 30 centímetros de agua. Es un flujo continuo, ¿verdad? Si nosotros, este flujo normal está en relación a una adecuada segregación o secreción de bilis hepática, a una adecuada contractilidad vesicular, ¿verdad? Y a una adecuada función de los esfínteres, ¿verdad? No decimos esfínter, no hablamos de un esfínter, hablamos de un complejo esfinteriano a nivel de ámpula de Vater, ¿verdad? Entonces decimos, esta integración o este buen funcionamiento de estos órganos, tanto hepáticos, su formación, como la adecuada contracción de la vesícula, como el adecuado funcionamiento de los esfínteres, produce un flujo biliar normal, ¿verdad? Está pasando constantemente. ¿Qué pasaría si nosotros encontramos una alteración de la buena contractilidad de la vesícula, ¿verdad? No se contrae correctamente o adecuadamente o cuando debe de ser. ¿Qué va a pasar? Que la bilis va a permanecer más tiempo dentro de esta vesícula y va a continuar concentrándose más aún la bilis. Todo ese tiempo que permanece en la vesícula, la bilis, ¿verdad? Ociosamente, ¿verdad? Va a producir una mayor concentración de sus componentes, ¿verdad? Y hacen una bilis con mayor riesgo a formación de litos, ¿verdad? Vamos a imaginar que la vesícula, el hígado, todo esté bien. El problema del flujo que se altere es a nivel de los esfínteres. Entonces vamos a encontrar una estasis, una lentitud en este flujo biliar y por lo tanto hay una lentitud también del vaciamiento vesicular. No es tanto la alteración del buen funcionamiento vesicular, es la estasis que está dentro de la vía biliar, ¿verdad? Entonces también por eso para que haya un adecuado flujo biliar requerimos de estos tres funcionamientos correctos, ¿verdad? Tanto del hígado en su formación de bilis,
tanto en la vesícula como en su contractilidad y una correcta función de estos esfínteres. Estos son factores de riesgo, lo que estamos viendo aquí en imágenes, ¿verdad? Lo que ya mencionamos que es una hipercolesterolemia, ¿verdad? Puede ser por aspectos genéticos en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, en pacientes con multiparidad, ¿verdad? Y se forma, generalmente esos pacientes tienden a formar litos o piedras, cálculos de colesterol. Vamos a encontrar entonces, ¿verdad? Pensando en la colelitiasis, ¿verdad? Que es la causa más frecuente en el 95% de las colecistitis, ¿verdad? Que esté la presencia de uno o varios litos dentro de la vesícula biliar. Normalmente dijimos está la bilis, no tiene por qué haber otros cuerpos extraños o piedras en esta vesícula. Está la presencia de lito, vamos a encontrar la inflamación. La presencia de lito inflama la vesícula, ¿verdad? Es un cuerpo extraño, lo inflama, se contrae la vesícula, ¿verdad? Y pone en contacto, dependiendo del tamaño de las paredes, al lito, ¿verdad? Entonces se pueden poner en contacto y es un golpeteo, o sea, así le queremos decir, constante de las paredes de la vesícula con la piedra, ¿sí? Entre más grande, un mayor golpeteo vamos a tener, una mayor inflamación, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar a la larga? Va a haber inflamación, va a haber engrosamiento de esta pared vesicular, va a haber hiperemia, va a haber y puede haber isquemia, sobre todo en los casos en donde aumenta la presión de la vesícula. Habíamos dicho que hay una presión tanto dentro de la vesícula como en la vía biliar, una presión que se mantiene, pero cuando hay un cuerpo extraño, como lo es un lito, aumenta la presión. Si aumentara la presión del flujo biliar dentro de la vesícula, se puede alterar también la circulación de la vesícula. Entonces nos da como consecuencia una isquemia. El lito en sí, al inflamarla, al engrosar la pared, a producir hiperemia, puede ulcerarla, producir erosiones, ulceraciones que serían lesiones superficiales, hasta verdaderas ulceraciones. Una ulceración nos puede llevar a una perforación, ¿verdad? A hemorragia, si hay un vaso sanguíneo que pase por ahí, ¿verdad? O a una perforación. Entonces, como complicaciones, estamos viendo que tenemos una vesícula inflamada, nos va a dar adherencias, nos puede dar perforación. La perforación puede ser directamente hacia la cavidad peritoneal, ¿verdad? Dándonos una peritonitis y ser una causa de abdomen agudo. O bien, si hay un órgano cercano a esta vesícula a punto de perforarse, ¿verdad? Puede entonces inflamar al órgano cercano a ella. Si el órgano cercano a esta vesícula es el colédoco, entonces se va a hacer una perforación hacia el colédoco. Y nosotros decimos que hay una comunicación entre dos órganos, ¿verdad? Vesícula y colédoco en este caso. Es una fístula entonces, ¿verdad? O si la vesícula se acerca al estómago, puede hacer una fístula hacia este órgano, o hacia duodeno, o hacia el colon. El órgano más cercano que esté hacia ahí se puede perforar, haciendo fístula. Si no se perfora, si no se fistuliza, bien, a lo mejor antes se infecta, entonces puede infectarse. La infección puede ser por bacterias anaerobias, produciendo una colecistitis enfisematosa, o bien por bacterias gram positivas, gram negativas, productoras de pus, ¿verdad? Y producir piocolecisto. Aquí esquemáticamente todo lo que les mencioné, aquí lo podemos ver. Aquí vemos estasis, una lentitud. Podemos detallar, si observamos en esta imagen, que aquí hay una alteración, ¿verdad? Del esfínter, del colédoco en su parte terminal, ¿verdad? Es un complejo esfinteriano, no son 4 esfínteres, no nada más es un solo esfínter, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decir el esfínter de Oddi, son 4 esfínteres ahí. Entonces, si hay un engrosamiento, a lo mejor pasó un lito, vamos a imaginar, pasó el lito, pero inflamó esta parte distal y provocó obstrucción distal, ¿verdad? Del ámpula de Vater, ya se produce una estasis, una lentitud de este flujo biliar normal.
y esto va a provocar que la bilis permanezca más tiempo aquí en la vesícula y va a haber una mayor absorción de agua a nivel de bilis, ¿verdad? Entonces se hace una bilis más concentrada. Si ya la veíamos concentrada, aquí la vemos más concentrada en ese tipo de patología. O bien un lito enclavado aquí, aquí en el cístico, ¿verdad? O a lo mejor no está en el cístico, sino que está más aquí en la bolsa de Harman, ¿verdad? Aumenta la presión y la concentración de la bilis. Se sigue absorbiendo agua. Esos son los litos que puedan ser la causa de este problema. Los litos pueden emigrar, dependiendo del tamaño, libremente por todo el sistema biliar, ¿verdad? Y llegar incluso al intestino, pasar junto con la bilis, dependiendo del tamaño de esto. O bien, también pueden quedar atrapados en alguna porción, en alguna parte de este sistema biliar. Los litos, a su paso por la vesícula, por el cístico, por la vía biliar, producen contracciones, ¿verdad? Hay contracciones, espasmos de la vía biliar, un espasmo biliar, que esto es una causa de dolor en el paciente. ¿Cómo se va a manifestar un cuadro de colecistitis, ¿verdad? El 50% de los pacientes puede estar asintomático. ¿Por qué han cambiado las estadísticas? Antes se hablaba de un menor porcentaje. A lo mejor por la facilidad que tenemos de pedir ultrasonidos ahora, ¿verdad? Entonces, hemos visto que estos casos asintomáticos han sido hallazgos, sobre todo ultrasonográficos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ya las estadísticas han ido cambiando, ¿verdad? Y el 50% decimos que son sintomáticos, si es que no un poquito más, son ya sintomáticos. El síntoma pivote, y lo pongo con mayúsculas, es el dolor, ¿verdad? No el único, pero es el síntoma más importante. ¿Por qué se produce dolor cuando hay un lito en la vesícula? Si está libre en la vesícula, no habría sintomatología. El dolor se produce principalmente cuando el lito migra hacia el cuello de la vesícula y produce ya una obstrucción. Si obstruye, aumenta la presión dentro de la bilis, dentro de la vesícula, y esto es causa ya de dolor en sí. O cuando obstruye el cístico también, ¿verdad? O cuando un lito está en cualquier parte, ¿verdad?, del colédoco. También aumenta la presión dentro del flujo biliar normal y esto es un motivo de inflamación y dolor. ¿Qué características aquí debemos de investigar? Nosotros, al hacer la historia clínica completa en los pacientes, ¿verdad?, que vamos a interrogar detalles de heredofamiliares, y nos vamos a concentrar cuando lleguemos al padecimiento actual sobre el tipo de dolor, porque a veces no preguntamos las características del dolor. Aquí yo quiero hacerles mucho hincapié, sobre todo que a veces olvidamos hacer un poco de semiología en cada uno de los síntomas. El paciente nos dice dolor y ya no investigamos más, ¿verdad?, los detalles. Aquí el dolor como característica, hablando de colecistitis, es un dolor súbito, ¿verdad?, que generalmente el paciente lo refiere en epigastrio o en hipocondrio derecho. Este dolor como característica, ¿verdad?, se irradia hacia la espalda, ¿verdad?, siguiendo el borde derecho hacia la espalda y puede llegar hasta la escápula o al brazo derecho del paciente, ¿verdad? Estos detalles es bien importante preguntarlo, ¿sí? Si el dolor tiene irradiaciones, cómo se presentó el dolor, ¿verdad? ¿Qué alimentos, acuérdense, lo incrementan? ¿Qué alimentos los disminuyen? Si estamos diciendo que la bilis, su principal función es la absorción de grasas, ¿verdad?, entonces pensamos que una ingesta, una dieta rica en grasas va a favorecer una mayor estimulación en el hígado para que se produzca más bilis. Entonces vamos a tener que los pacientes presentan dolor precisamente cuando aumenta el flujo de bilis, ¿verdad?, en pacientes que han tomado abundantes grasas o alimentos copiosos o alimentos ricos en grasa. Entonces decimos que se incrementa con alimentos que estimulan la contracción vesicular, colecistoquinéticos decimos, ¿verdad? Generalmente es un dolor que empieza unas horas después o minutos después de la ingesta de alimento. Pues decimos es postprandial y generalmente puede ser intenso. Es variable su intensidad, depende del paciente también. El dolor se da hacia la espalda. Ese es otro dato que no debemos de olvidar y despierta al paciente.
No se alivia con la ingesta de los alimentos, el paciente no tolera la vía oral, no se alivia con alguna posición en particular, ¿verdad? El paciente con dolor vesicular no puede estar acostado, ¿verdad? El paciente no tolera una posición en supino dorsal, ¿verdad? El paciente generalmente tiende a sentarse sobre la cama, sobre una silla, ¿verdad? Porque es la mejor posición. Aunque no le alivie, aunque el dolor persista, se siente, entre comillas, mejor. Entonces el paciente necesita estar sentado sobre la cama o sobre alguna situación, alguna silla. Dura de 30 minutos a 6 horas, es variable la duración del dolor, ¿verdad? Puede ser rápido, pero puede ser también muy prolongado. Presenta como característica en forma repetitiva, ¿verdad? Los intervalos varían del tipo de alimentación y del tipo de cuidados que el paciente tenga. Entonces, ese es otro punto bien importante, porque a veces no pensamos, el paciente habla de un dolor agudo, ¿verdad? Nosotros podemos etiquetarlo como un cuadro de colecistitis aguda, ¿verdad? Pero no estamos contando, por eso es bien importante la historia clínica, para saber de otros episodios del dolor, cómo se ha presentado en otros momentos. A veces el paciente, y ustedes lo van a ver muy seguido, que el paciente nada más refiere un dolor en epigastrio, y por años el paciente ha sido manejado como una gastritis, así, ¿verdad? Lo manejamos como gastritis, sin darnos cuenta que el paciente ha tenido cuadros repetidos, que lo llevan a un cuadro ya más claro de su colecistitis. Cuando se puede acompañar, aparte del dolor, de náuseas, de vómitos, estos vómitos como característica principales que son de contenido gastrobiliar. El paciente nos dice, ¿verdad? Es un líquido amarillento y amargo lo que saca. Entonces decimos es un vómito gastrobiliar o glerobiliar, ¿verdad? Puede o no acompañarse de fiebre y de ictericia. Nosotros, ¿cuándo veríamos una ictericia clínicamente en nuestros pacientes, ¿verdad? Veríamos la ictericia cuando hay litos, ¿verdad?, que obstruyan la vía biliar, ¿verdad?, hablando de colelitiasis, o una vesícula tan distendida, ¿verdad?, con un aumento en su presión, ¿verdad?, que obstruya por fuera la vía biliar, extrínsecamente, no necesariamente que haya una obstrucción de litos en el interior de la vía biliar, ¿verdad?, sino por compresión extrínseca, por el gran tamaño que tiene, que puede alcanzar esta vesícula. Entonces, nos puede dar este dato de ictericia. Siempre hay que buscarlo en todos nuestros pacientes, que tengan un cuadro con estas características del dolor, que se acompañe de náuseas, de vómitos, ¿verdad? Y si hay fiebre o no, también dependerá del tiempo de evolución que tenga el paciente. Así, vamos a determinar que los cálculos biliares, ¿verdad?, pueden darnos una obstrucción del conducto cístico o que es una causa de dolor, ¿verdad? Hay una inflamación en la vesícula, ¿verdad?, por este aumento de presión, por esta presencia de lito, por esta alteración del buen flujo biliar. Si la obstrucción cede, ¿verdad?, generalmente es con un tratamiento que pueda ceder, en el 90% de los casos así sucede, ¿verdad? Entonces, puede haber cambios histológicos mínimos, ¿verdad? Pero puede el paciente, si son cuadros repetidos, producirnos una fibrosis, ¿verdad? Estos cuadros tan repetidos nos puede dar fibrosis de la vesícula. Y con el tiempo se va haciendo una vesícula dura, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como una vesícula esclerotrófica, ¿verdad? Se hace dura y reduce su tamaño, ¿verdad? Queda completamente disfuncional. Si el dolor no cede, ¿verdad?, en el tiempo de observación que tengamos al paciente, ese es en un 10% de los casos, ¿verdad?, es una obstrucción probablemente, ¿verdad?, del conducto cístico, de la bolsa de Hartmann, del cuello de vesicular, que está produciendo una mayor presión, y esto nos está hablando de la urgencia quirúrgica también, ¿verdad?, porque hay una inflamación, una inminente ruptura, un compromiso vascular, una inminente ruptura de la vesícula biliar. Entonces, esto nos habla más de un tratamiento urgente en los pacientes. La presencia de lito produce contracciones vesiculares y de la vía biliar también. Y esto como consecuencia, un espasmo de la vía biliar despierta dolor en el paciente. ¿Cuáles serían entonces, en base a todo lo que hemos mencionado, las complicaciones principales de una colecistitis litiásica, ¿verdad? Un hidrocolecisto, ¿verdad?
Un hidrocolecisto, ¿qué estamos diciendo? Que hay un aumento en la presión del flujo dentro de la vesícula biliar. Y el paciente tiene dolor, ¿verdad? Se puede llegar a palpar la vesícula. Entonces, nosotros decimos es un hidrocolecisto. Cuando ya hay una infección demostrada, ¿verdad? Decimos hay un piocolecisto, ¿verdad? Este piocolecisto nos puede dar una necrosis, ¿verdad? Isquemia, necrosis de la vesícula con su perforación y sepsis. Colecistitis enfisematosa cuando hay bacterias anaerobias productoras de gas, sobre todo la principal causa de colecistitis enfisematosa es el Clostridium perfringens, ¿verdad? Otra de las complicaciones es una coledocolitiasis u obstrucción de la vía biliar a cualquier nivel, ¿verdad? Puede ser conductos hepáticos, ¿verdad? O del colédoco a toda su extensión. Colangitis, infecciones en vías biliares, pancreatitis y diversas fístulas, ¿verdad? Aquí decimos colecisto entéricas, ¿verdad? O colecisto coledocianas, ¿verdad? Hacia colédoco. Hilio biliar, ¿verdad? Cuando el hito es expulsado a través probablemente de estas fístulas, ¿verdad? Que alcance el ilion y que se quede encajado en la válvula iliocecal, es un hilio biliar, una obstrucción intestinal, así se manifestaría. La sepsis y la muerte de los pacientes. Esta imagen es muy común observarla, sobre todo en las cirugías, ¿verdad? De pacientes con grandes litos encajados en la bolsa de Hartmann de la vesícula biliar, hace una mayor presión dentro de su luz, ¿verdad? Esta misma presión, ¿verdad?, va agrandando el tamaño de la vesícula y hace que este órgano inflamado, ¿verdad?, que es la vesícula, se acerque a un órgano, ¿verdad? El más cercano puede ser colon, puede ser duodeno, ahí como se ve, o el colédoco mismo, ¿verdad? O el estómago. El órgano más cercano se adosa, se pegan. ¿Qué pasa? Se pegan las serosas y empieza a hacer un proceso de inflamación también en el órgano cercano y hacer esta comunicación para expulsar el hito. Nuestro cuerpo, acuérdense, siempre va a saber qué hacer, ¿verdad? Cómo expulsar tanta presión, cómo disminuir esta presión que se encuentra presente dentro de esta vesícula. Aquí pues, ya vemos las imágenes seguidas de la formación de cómo un lito puede ser expulsado, un gran lito puede ser expulsado de la vesícula sin pasar por las vías biliares a través de una fístula. Y aquí vemos con intestino delgado cómo se va, ¿verdad? Y se obstruye. Y aquí obstruye a nivel de la válvula iliocecal, ya no pasa, es un gran lito, ¿verdad? Probablemente mayor de 3 o 4 centímetros, o sea, se quedó impactado ahí y es una causa de obstrucción intestinal, el famoso hilio biliar. Diversas características de litos y tamaños de litos, ¿verdad? Aquí en la primera imagen vemos litos grandes, ¿verdad? En la otra imagen, un lito encajado en la bolsa de Hartmann, un gran lito que prácticamente abarca toda la vesícula, o muchos litos pequeños que pueden estar circulando libremente con la bilis, produciendo cuadros de dolor por espasmo en su paso, ¿verdad? O, como vemos en la imagen de aquí de abajo, vemos una vesícula completamente engrosada. Esta vesícula es una vesícula o granulomatosa o esclerotrófica, ¿verdad? Si es pequeña, engrosada de pared, ¿verdad? Aquí ya no entra la bilis, ya es una vesícula completamente disfuncional. Esto es lo que podemos tener como en colecitis crónicas. Entonces, ¿en qué se basa la agudicidad o la cronicidad? En el tiempo de evolución. Muchas vesículas catalogadas como agudas, colecitis agudas, muchas de ellas son crónicas, ¿verdad? Por cuadros repetidos. El diagnóstico diferencial que debemos de hacer en toda colecistitis, sobre todo crónicas, serían pancreatitis, hepatitis, gastritis, úlceras pépticas, ya sea gástricas duodenales, esofagitis, pacientes con colitis o colon irritable, afecciones colónicas de diversas etiologías, enfermedades renales, angina de pecho, incluso algunas neumonías también nos deben de hacer como diagnóstico diferencial, radiculitis u otras enfermedades, habría que hacer diagnósticos diferenciales. Por eso aquí es bien importante la historia clínica completa. Nosotros interrogamos, damos prioridad a cada síntoma, hacemos semiología de cada síntoma. Hay un signo que es muy importante para nosotros, hablando de cuadros agudos de colecistitis o agudizados de colecistitis, cuando el paciente tiene dolor, es el signo de Murphy. Nosotros no hablamos de negativo o positivo, decimos hay o no hay.
está presente el signo de Murphy. El estar presente es el que el paciente tiene dolor a la inspiración profunda. Estando el paciente en decúbito dorsal, nosotros le pedimos y con la mano derecha, normalmente nosotros hacemos una ligera presión sobre el hipocondrio derecho, ¿verdad? Entre la costilla y el abdomen y la vesícula. Tratamos de palpar la vesícula y le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda. Si el paciente tiene en ese momento dolor vesicular, no llega a hacer inspiración profunda, le interrumpe la inspiración, no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es el signo de Murphy. Hay que investigarlo a la exploración física, ver el dato de ictericia. El paciente nos los dice, hay coluria, colia, ¿verdad? Clínicamente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que corroborarlo, ¿verdad? Si hay esta presencia de ictericia. Entonces, vamos a ver. Aquí, ante la sospecha de un cuadro de colecistitis, nosotros, ¿qué necesitamos? Una historia clínica completa, que haya incluido un interrogatorio completo con todos los antecedentes del paciente y una exploración física minuciosa. Esto no se nos debe de pasar por alto. Ahora, ya una vez que tenemos esta exploración, tenemos la sospecha de que es una colecistitis. Clínicamente tiene datos de una colecistitis, ¿verdad? Entonces necesitamos unos estudios de laboratorio. Vamos a solicitar una biometría hemática completa, con pruebas de función hepáticas completas, ¿verdad? Químicas sanguíneas. Necesitamos todo, exámenes de orina para descartar infecciones urinarias también, sobre todo pielonefritis, que también puedan confundirse, sobre todo las del lado derecho con colecistitis. Entonces necesitamos todo el estudio de estos pacientes. Una vez que tenemos el resultado, nosotros analizamos estos estudios. ¿Hay leucocitosis? ¿Nos llama la atención? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Hay anemia? ¿Hay datos de hemólisis? ¿No hay datos de hemólisis? ¿Verdad? Vamos a ver las pruebas de función hepática, cómo se encuentran nuestras transaminasas. ¿Están elevadas? ¿Estamos ante un cuadro de hepatitis? O están elevadas, pero no nos hablan de una hepatitis realmente, ¿verdad? Sino de una hepatitis secundaria por un problema vesicular. ¿Cómo están nuestras bilirrubinas? La directa, la indirecta son muy importantes. La fosfatasa alcalina también. La amilasa, todos esos estudios son bien importantes. Ligeras elevaciones de las transamilasas, amilasa, no son significativas, hablan únicamente de un proceso inflamatorio, no son específicas de colecistitis, pero nos pueden orientar perfectamente bien. Y aquí el estudio que decimos que es más útil para hacer el diagnóstico de colecistitis, sobre todo litiásica, o de colecistitis simplemente, es a través de un ultrasonido, ¿verdad? De hígado, vesícula, vías biliares y páncreas, si se puede ver. Entonces pedimos un ultrasonido. Esto nos confirma, ¿verdad? ¿Hay presencia de litos? ¿No hay presencia de litos? Nosotros, en las comunidades que ustedes trabajan, muy difícilmente vamos a tener el acceso a una colangiografía por vía oral o una colangiografía endoscópica. Es muy difícil tenerlo, pero sí podemos tener a la mano un ultrasonido, ¿verdad? Entonces, con el ultrasonido haríamos el diagnóstico después de la sospecha clínica que tengamos. Y teniendo ya los antecedentes y el diagnóstico ya definitivo de colecistitis litiásica o de colecistitis, nosotros ya tendríamos que empezar a pensar en un tratamiento quirúrgico en nuestros pacientes. Este tratamiento quirúrgico va a ser variable, ¿verdad? Puede ser urgente, podemos esperarnos todavía a una programación quirúrgica de estos pacientes con todo el protocolo que tenemos que seguir. Son imágenes de ultrasonidos en donde vemos una vesícula como deberíamos de verla normalmente, ¿verdad? Una vesícula, al paciente se le pide que esté en ayunos para que podamos tener la distensión de esta vesícula y podamos ver sus paredes y el contenido que ésta tiene. Es una vesícula normal que estamos viendo, un acercamiento. Y aquí vemos una vesícula con patología. Ya vemos un engrosamiento de su pared, pero vemos aquí un contenido en su interior, ¿verdad? De litos, ¿verdad? Entonces decimos hay una litiasis vesicular. Se mide el tamaño de la vesícula, todo esto lo hace el médico radiólogo, ¿verdad? Que ya tiene todo el adiestramiento, toda la capacitación para hacer estas mediciones
y él nos determina, ¿verdad?, cómo se encuentra esta vesícula. Entonces el diagnóstico nos queda muy claro que es clínico, ¿verdad? Y nos apoyamos con el ultrasonido. Sería mucho pedir una tomografía o algún otro estudio, ¿verdad? Si nosotros determinamos que pudiera ser o estar ante un paciente que tenga cáncer de vesícula o vías biliares, ¿verdad?, lo derivamos a otro nivel, ¿verdad? Entonces ya cambia el panorama porque ya va a requerir de otros estudios más complejos que ustedes no tienen en sus comunidades, ¿verdad? En la fase aguda, ¿qué tenemos? A ustedes les llega un paciente clínicamente con el diagnóstico de colecistitis, ¿verdad?, con todo lo que ya mencionamos, clínicamente, a través del interrogatorio, a través de la exploración física, nos dice es una colecistitis. Lo confirmamos con un ultrasonido, si lo tienen a la mano, decimos es esto. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente en un cuadro agudo? No lo vamos a dejar ir con dolor, ¿verdad? Ni lo vamos a derivar con dolor. Tenemos que manejar este dolor del paciente. Entonces vamos a mantenerlo en observación. Esto va a ser variable, no siempre colocamos sondas nasogástricas. Esto es a criterio del mismo médico, de cómo esté el paciente, ¿sí? Hay que hidratarlo, dependiendo del estado de hidratación, de cómo lo veamos al paciente, hay que hidratarlo, estabilizarlo, darle antiespasmódicos, darle medicamentos analgésicos que disminuyan su dolor, mantenerlo lo más tranquilo, y el uso de antibióticos ya será criterio también de nosotros, de lo que estemos observando o de lo que los estudios mismos nos indiquen, ¿verdad? O clínicamente, si el paciente hay fiebre y hay una sospecha clínica de un piocolecisto, pues hay que empezar tempranamente el uso de antibióticos, ¿verdad? Y a ese paciente se debe de enviar a la programación de cirugía para su extirpación quirúrgica de vesícula. Esta puede ser, a consideración del cirujano, una cirugía de urgencias, aun cuando llegue el paciente, ¿verdad?, o una cirugía programada también. La programada puede ser laparoscópica o puede ser una cirugía abierta. Solo en pacientes graves se pudiera hacer un tipo de cirugía que no sería la extirpación, sería nada más descomprimir la vesícula y vías biliares a través de una colecistostomía, se llama, ¿verdad?, que es colocar una sonda en el interior de la vesícula para disminuir la presión. Se extraen los litos y se deja la sonda. Esta sonda se puede hacer por vía percutánea, esta colecistostomía, o por cirugía abierta. De cualquier forma, como se haga, es una cirugía que es rápida, ¿verdad?, sobre todo en pacientes graves. Y en un segundo tiempo se tendrá que hacer la colecistectomía. Todo dependerá del riesgo quirúrgico de cada paciente. La fase crónica se pudiera hacer una colecistectomía laparoscópica o abierta programada. Hay otros tratamientos que se los quiero mencionar porque existen, ¿verdad? Como existe la disolución de cálculos a través de ácidos biliares, ¿verdad?, que es el fenodeoxicólico y el uso de oxicólico. Esos ácidos se pueden utilizar para disolver estos litos, ¿verdad?, para destruirlos. Pero también tiene sus contraindicaciones, tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Ahorita las vamos a ver. Otra sería fragmentación, ¿verdad?, a través de ondas de choque, lo que se llama la litotripsia extracorpórea, ¿verdad?, a través de ondas de choque. Eso tampoco nosotros lo tenemos aquí a nivel de Oaxaca, y lo que preferimos siempre es la colecistectomía. El último recurso, diríamos, la colecistostomía para salvar al paciente de una sepsis, de una complicación inminente que se pueda estar presentando. El tratamiento con estos ácidos, ¿verdad?, hay criterios de selección, ¿verdad?, que la indican o lo contraindican. Está indicado en pacientes con vesículas funcionantes. Esto es un poquito difícil, ¿verdad?, que los pacientes tengan una vesícula funcionante como se quiere. Que los cálculos sean radiolúcidos, ¿verdad?, que no se observen en una radiografía simple de abdomen, ¿verdad?, que los cálculos sean menores de 2 centímetros, que sean pequeños, y en pacientes que no sean, que tengan un alto riesgo quirúrgico, que no puedan ser operados, ¿verdad?, por alguna indicación. Las contraindicaciones de ocupar estos ácidos biliares para el tratamiento de los litos es pacientes con hepatopatías crónicas, pacientes que tengan síntomas severos de la enfermedad o complicaciones, o que se vean complicaciones inminentes, vesículas completamente disfuncionales o no funcionantes, cálculos radiopacos, ¿verdad?, o cálculos
muy grandes, mayores de 2 centímetros. Entonces, eso lo contraindica. Cuando son cálculos de colesterol y tenemos las indicaciones correctas, se pueden llegar a disolver estos litos, ¿verdad? Pero habría que hacer individualizar en cada paciente. Las indicaciones de la colecistectomía en pacientes asintomáticos con litiasis biliar, tenemos que vesículas no funcionantes, cálculos cuando son mayores, son cálculos grandes de 2.5 o más, litiasis en pacientes que tienen otras enfermedades, sobre todo litiasis o inmunocomprometidos, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades que puedan llegar a complicar la litiasis, aunque sean asintomáticos estos pacientes, o que se note que la vesícula ya está con calcificaciones. Una vesícula calcificada, una vesícula en porcelana, aunque los pacientes estén asintomáticos, ya es indicativo de cirugía, ¿verdad? Algún tipo de anemia drepanocítica, algún tipo de pacientes que tengan enfermedades hemolíticas, que tengan la facilidad para producir estos litos de pigmentos, también se pueda indicar, aunque no hayan sido con una sintomatología previa en estos pacientes. O en pacientes jóvenes, ¿verdad? También se pueda indicar la colecistectomía, en estos casos que son asintomáticos. ¿El pronóstico de qué va a depender? Pues va a depender mucho del tratamiento oportuno, del diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado. Va a depender también de qué complicaciones tenga el paciente o de qué otras enfermedades tenga el paciente antes de tener este problema de colecistitis. Doctora, pues obviamente le agradecemos como siempre su participación, que siempre es tan brillante, y nos veremos la próxima vez con un tema diferente, doctora. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes, hasta luego.